Saludos, viajeros del tiempo. Me voy a presentar por los que no me conozcan. Mi nombre es Luis Flores y yo seré su anfitrión en este podcast donde hablaremos básicamente de historia. Porque esto es un podcast para la historia, donde le daremos un giro a la historia. Ya dejaremos de ver a la historia como algo aburrido. Vamos a verlo diferente y vamos a aprender en verdad de ella para que veamos que el mundo no es tan simple como parece y que muchas veces los sucesos que vemos actualmente llevan muchos años gestándose. No solamente son cosas de ahorita, son cosas desde 40, 50 hasta 100 años que han pasado, ¿no? O sea, simplemente es increíble, ¿no? Para esto es este podcast. Así que deja de pensar que la historia es aburrida, que no tiene sentido o que pues no te interesa. O sea, y si no te interesa, créeme, espero que con este podcast empieces a cambiar de opinión, ¿no? Pero bueno, ese es básicamente la pequeña introducción a este podcast que vamos a estar haciendo todos los miércoles. Se van a hacer cada 2 semanas, cada 2 miércoles de cada mes, obviamente. Y pues trataremos varios temas de la historia, ¿no? Nos podremos ir un día a los 70, un día nos iremos a los 1800, a lo mejor hablaremos del medievo. Todo puede suceder. Al final del día, el chiste es comprender nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, obviamente, ¿no? Y bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, no se olviden en seguirme en Instagram como LuisYFT. Y por supuesto que si están escuchando esto en YouTube, suscríbanse al canal. Obviamente cuando se suscriban active la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio de este podcast o mi otro podcast hermano que es Podcast Kill the Radio Star. Que de hecho estoy viendo si subir este podcast en el mismo canal que el podcast original que yo hago o mejor pasarlo a hacer otro canal de YouTube para ahí pasarlo, subir estos episodios. Ahora sí que se los voy a dejar tanto en los comentarios aquí de este podcast, si están escuchando en YouTube, como en mi Instagram. Voy a dejar una votación para que pues decidan qué hacer, ¿no? ¿Qué se les sería a ustedes más cómodo? O sea, en lo personal, a mí las dos me vienen bien, pero quiero escucharlos a ustedes, ¿no? Y si están escuchando esto en Spotify, pues no olviden en seguir al podcast para que obviamente cada vez que vean su feed, siempre vean un nuevo capítulo y aprendan un poco más de este bello mundo, ¿no? Y ahora sí ya vamos a lo que nos concierne, que es el tema del día de hoy, que vamos a hablar de un acontecimiento que prácticamente ha sido un punto de ancla en toda la historia a nivel cultural muy fuerte. Es un evento referenciado en películas, libros, hasta videojuegos, o sea, es simplemente uno de los mayores sucesos históricos en toda la humanidad. Y estoy hablando de la crisis de los misiles en Cuba. Así es, nos vamos a remontar al año 1962. La Guerra Fría ya había iniciado, obviamente, desde hace unos cuantos años. Estábamos todos en medio de una carrera espacial y carrera armamentística muy fuerte. Prácticamente tendrías que ser comunista o capitalista. Y por el otro lado teníamos cosas como que iniciaba la Beatlemanía, entre muchas cosas más, ¿no? México todavía seguía en el milagro mexicano. Más o menos es el contexto en el que se desarrolla esta historia, ¿no? Poniéndolo de una manera simple. Y bueno, este conflicto fue algo entre Estados Unidos, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Cuba en octubre del 62. Aunque mundialmente se le conoce como la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, Rusia la conoce más como la crisis del Caribe, o en Cuba se le conoce más como la crisis de octubre, ¿no? Y es básicamente un evento en el que se descubren bases de misiles nucleares en Cuba y que prácticamente nos estuvieron a punto de llevar a una tercera guerra mundial. Que si pensabas que lo que pasó con el general iraní a inicios del 2020 era algo que podía dar una tercera guerra, créeme, esto fue otro nivel. O sea, para que vean lo que en verdad es estar al borde de una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, esto es lo que viene, ¿no? Y bueno, básicamente antes de iniciar con esto, quiero hablarles de... en el Pentágono, en el sistema de defensa de Estados Unidos, se manejan un nivel de peligro, nivel de preparación en caso de una invasión o de una guerra nuclear o cosas así, que es el nivel DEFCON. Básicamente tiene que ver con en qué tanto estado de alerta y cuánta disposición militar dan a sus fuerzas a Estados Unidos, ¿no? Y lo quiero hacer porque pues se va a hacer referencia en este tema y quiero que estén familiarizados con lo que voy a hablar, ¿no? Y bueno, básicamente el primer nivel es DEFCON 5, que se le conoce como Fade Out, y se refiere a la situación normal en tiempos de paz. La Junta de Jefes de Estado Mayor es la encargada de ejecutar el aumento de nivel de alerta de Estados Unidos, y el nivel puede ser incrementado a los niveles DEFCON 4, 3, 2, 1. O sea, entre más bajo, pues más peligro hay, pero el DEFCON 5 prácticamente es donde siempre está, o sea, simplemente están a lo mejor en alerta por cualquier cosa, pero tampoco tienen que poner a disposición todo su armamento, todo su personal, ¿no?
Luego tenemos DEFCON 4, que se le conoce como Double Take, y se refiere a una situación en la que se incrementa ligeramente la actividad de los servicios de inteligencia y se endurecen las medidas de seguridad nacional. Se mantuvo este nivel durante la mayor parte de la Guerra Fría, o sea, estaban como ya un poquito más alerta, lo normal pues era por obviedad, ¿no? O sea, era una época con muchos roces políticos durante desde los 50 hasta prácticamente finales de los 80, o sea, fue en una larga época, ¿no? Y también durante la crisis de Crimea, ¿no? Después tuvimos el DEFCON 3, que se le conoce como Roundhouse, y implica el aumento de la disponibilidad de las fuerzas por encima de lo normal. Los call sign, o sea, la forma en la que se llaman las diferentes fuerzas, en las radios son utilizados, pasan a modo seguro. El ejército estadounidense alcanzó este nivel en el 62 durante la misma crisis de los misiles en Cuba, excepto por el Strategic Air Command que alcanzó el DEFCON 2. Y también así pasó durante la guerra de Yom Kippur durante el 73, cuando la Unión Soviética amenazó con intervenir en favor de Egipto. Y la tercera ocasión en la que se alcanzó este nivel fue durante los atentados del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center de Nueva York, ¿no? Luego para ahí pasamos al DEFCON 2, que se le conoce como Fast Pace, y se asigna cuando se alcanza el nivel inmediatamente inferior al máximo. Solo se alcanzaron en dos ocasiones. En Cuba pasó de DEFCON 3 a DEFCON 2, y también durante el inicio de la tormenta del desierto de la Guerra del Golfo. Prácticamente de ahí en fuera nunca se ha tenido un DEFCON 2, ¿no? Y luego tenemos el DEFCON 1, que es el Coasted Pistol, y es el máximo nivel de alerta, y nunca se ha llegado a utilizar prácticamente, o sea, nunca se ha llegado a este nivel. Y está reservado para activarse ante un inminente ataque contra las Fuerzas Armadas estadounidenses o contra su territorio por una gran fuerza militar extranjera, y autoriza el uso de armas de destrucción masivas. Y de hecho, se creía que la época de la Guerra Fría era porque se podía posible un ataque ruso al territorio de Estados Unidos. No solamente pues, que lanzaran misiles nucleares o que un bombardero, sino que literal llegara tropas de infantería al territorio, ¿no? O sea, prácticamente es algo muy complicado y pues se los digo para que comprendan normalmente cuando se habla, si escuchen ese término, porque luego se usa en películas, videojuegos, en libros igual y porque también en esta historia pues lo van a escuchar posiblemente un poquito, ¿no? Y bueno, básicamente nuestra historia, esto de la crisis de los misiles ocurrió del 15 de octubre al 28 de octubre de 1962. Pero obviamente no fue de la nada, o sea, mucha gente piensa que un suceso histórico prácticamente inicia de la nada, pero no, todo eso lleva un antecedente, o sea, siempre las cosas llevan un antes de, o sea, siempre hay un pequeño roce, hay algo que inicia todo, ¿no? Y para esto nos vamos a remontar a 1959. Pues la Revolución Cubana ya había finalizado, había impulsado varias medidas de carácter socialista en las cuales, como la ley de reforma agraria, que afectaron los intereses económicos de Estados Unidos. Como respuesta, la administración del entonces presidente Eisenhower inició en su agenda política derrocar al régimen cubano, al régimen socialista que estaba al mando de Fidel Castro. Esto comprendió, de hecho, el bloqueo económico que, si no mal recuerdo, se quitó hasta 2016, o sea, prácticamente fue mucho tiempo. Hubo también propaganda contra contrarrevolucionaria y fomentó el apoyo de grupos armados cubanos que querían recuperar, digamos, a la isla a sus antecedentes, como era antes, ¿no? Porque básicamente era una isla, pues sí que era propiedad de Estados Unidos y que estaba bajo una dictadura. Es un resumen básico que esperamos en un próximo episodio hablar de lo que fue la revolución cubana en general, pero es básicamente eso. O sea, y de hecho, varios grupos que querían como el viejo régimen y así fueron financiados para hacer sabotajes a todo lo que quería hacer Castro, ¿no? Tanto en acciones económicas y civiles. También filtraron espías, hicieron ataques piratas, quemas de campos de caña de azúcar, intentos de asesinato a sus principales líderes. De hecho, Fidel Castro tuvo muchos que yo hasta me sigo preguntando cómo sobrevivía a todos porque fueron demasiados. Violaciones al espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra estadounidenses. Y también se puso en marcha un plan para invadir la isla militarmente utilizando a los exiliados cubanos y mercenarios de varias partes de Latinoamérica. Aunque participaron pilotos de guerra estadounidenses, no estaba previsto la intervención directa del ejército de Estados Unidos. Que es donde llegamos a nuestro siguiente punto, que es que en abril de 61 hubo una invasión llamada la invasión de Bahía de Cochinos, que igual espero retomar con mayor, pues para explayarme mejor en otro episodio, pero básicamente fue durante la administración Kennedy y fue un intento por parte de hecho, igual mercenarios latinoamericanos y
exiliados cubanos que fueron entrenados por la CIA para invadir la isla y sacar a Fidel Castro del poder. Pero por desgracia, no fue de mucha ayuda, ya que en menos de 72 horas Fidel Castro logró repeler la invasión con mucho éxito. Y luego, como respuesta al fracaso de dicha invasión, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta, en octubre del 61. Esta constituía, entre otras cosas, un plan secreto de invasión militar a Cuba, pero ahora de manera directa, utilizando ejército estadounidense. Se planeaba iniciar el conflicto mediante una operación de falsa bandera, que es básicamente más o menos como lo que pasó en Normandía, en la que pensaban que iban a invadir por un lado, y luego, no, de hecho invadieron por otro, o sea, prácticamente despistarlos, ¿no? Que tuviera lugar en la base naval de Guantánamo, que de hecho esa es agua de jurisdicción estadounidense en Cuba. Siempre ha sido como mucha risa porque era un lugar comunista, pero había un pequeño lugar capitalista, ¿no? Que ya saben que en Guantánamo está la cárcel donde meten a muchos presos políticos de Estados Unidos, muchos terroristas y cosas así. Y bueno, tras esto, los servicios de inteligencia de la Unión Soviética detectan el plan de invasión militar de Estados Unidos y le notifican a Cuba. O sea, prácticamente por eso nunca se logró hacer la invasión directa como se tenía planeado después. El líder soviético Nikita Khrushchev aprovechó la coyuntura para proponer a La Habana, el gobierno de La Habana, la instalación en Cuba de misiles balísticos de alcance medio R-12, como pues una medida para poder defenderse de algún ataque estadounidense, ¿no? De ser posible. Fidel Castro al principio entró en desacuerdo y le dice que con este propósito es preferible un acuerdo militar entre Cuba y Estados Unidos, perdón, la Unión Soviética. Y en dicho tratado se establecería que una invasión a Cuba sería el equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética. O sea, dijo primero Fidel, oye, no quiero misiles, pero hagamos un acuerdo y si me llevan a invadir, prácticamente te estarían invadiendo a ti. Pero Khrushchev no estuvo de acuerdo e insiste en que la instalación de los misiles no solo serviría para proteger a Cuba, sino también para aumentar la capacidad defensiva de todo el bloque socialista. El líder cubano al final aceptó. Fidel dijo, pues sabes qué, sí acepto, pero él sugiere que el traslado y la instalación de los cohetes se realicen de forma pública. Sin embargo, los soviéticos se niegan a hacerlo antes de que los cohetes queden totalmente operativos. Y van a saber por qué, o sea, por qué Rusia quería que no se supiera lo de los misiles, a diferencia. Castro era muy inocente, o sea, ella era muy idealista y a la Unión Soviética le gustaba eso, pero en cierta medida, ¿no? Y pues por su cercanía a Estados Unidos, una base de misiles de este tipo prácticamente sería algo que dejaría vulnerable a aquel país. O sea, es como si pusieras prácticamente, es algo que la historia hemos visto que muchas veces han intentado poner el enemigo cerca de Estados Unidos. Pasó, de hecho, en la Primera Guerra Mundial que Alemania quería meter a México y obviamente Estados Unidos al enterarse de esto, pues sí veía un potencial peligro, ¿no? Así que la Unión Soviética puso los misiles de alcance intercontinental, igualando así la amenaza que significaba para el pueblo soviético los misiles de alcance medio Júpiter estadounidenses que se encontraban en Turquía, prácticamente se encontraban junto a la Unión Soviética y de hecho están muy cercanos a Rusia, y en la República Federal Alemana, que era en ese momento la parte occidental alemana que tras la Segunda Guerra Mundial que quedó dividido el país, ¿no? Por ello, el líder soviético Nikita Khrushchev y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles con capacidad para alcanzar Estados Unidos y dispuestos a llevar cabezas nucleares que daban para alcanzar un paso más a la carrera armamentística, ¿no? O sea, en ese momento todo el mundo me decía, mira, yo tengo un misil más grande. Y llegaba la Unión Soviética, sí, pues mira estos tanques. Y luego Estados Unidos, sí, pues mira estos aviones. Y luego, sí, mira estas baterías antiaéreas. O sea, prácticamente es como cuando los hombres nos andamos midiendo ciertas cosas nada más por cierto ego. Era algo así, pero aquí sí era más peligroso que lo hicieran. Así que prácticamente era un gran paso para poder llegar a la victoria de esta dicha Guerra Fría, ¿no? Así que el problema es que los soviéticos desestimaron la capacidad de inteligencia de Estados Unidos, que es muy cabrona, y pues ellos no tardaron en detectar los misiles R-12, y esto fue violando el espacio aéreo cubano con aviones espías U-2, que eran aviones eran de un solo piloto, eran monoplaza, y de hecho esto fue antes del Blackbird, eran aviones un poco más pequeños que el Blackbird, pero con ellos tomaban fotografías y lograban saber los movimientos enemigos, ¿no? Así que Estados Unidos le pide las cuentas a la Unión Soviética, le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pero los líderes soviéticos mejor prefirieron
engañar y seguir ocultando la operación. O sea, dijeron, no, nosotros, ¿cuáles misiles? ¿Estás loco, Estados Unidos? Así que lo siguieron negando porque pues no les convenía, ¿no? De ahí pasamos a la operación Anadir, que fue un código utilizado por la Unión Soviética para la operación secreta de poner sus misiles balísticos en Cuba. Y también no solamente los misiles, sino también aviones cazabombarderos y una división de infantería mecanizada en Cuba. Y crear una fuerza capaz de prevenir o defender una invasión de la isla por parte de las fuerzas de Estados Unidos. Después se reveló que también se instalaron misiles tácticos nucleares de corto alcance que podían atacar barcos de guerra frente a las costas de Cuba, justo en el momento de un desembarco anfibio sobre la isla. Un desembarco anfibio prácticamente es llegar por mar y pues, pasar a las tropas de tierra, ¿no? Es algo muy básico. Tras el fracaso, pues obviamente de Bahía de Cochinos, el gobierno de la Unión Soviética dispuso en mayo del 62 a establecer una fuerza militar en suelo cubano bajo el mando operativo del general Isa Plijev, veterano oficial condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En el marco Nadir, entre el 17 de junio y el 22 de octubre del 62, el gobierno de la Unión Soviética remitió a Cuba 24 plataformas de lanzamiento, 42 cohetes R-12, incluyendo 6 destinados a realizar tareas de entrenamiento, unas 45 ojivas nucleares, 42 bombarderos y el Shui-228, un regimiento de aviones de caza que incluía 40 aeronaves MiG-21, dos divisiones de defensa antiaérea soviéticas, 4 regimientos de infantería mecanizada y otras unidades militares, alcanzando unos 47,000 soldados en total establecidos en Cuba. Ni que, o sea, imagínense, no solamente era poner unos cuantos aviones, ¿no? O sea, literal, sí era una buena fuerza militar, o sea, obviamente era algo que Estados Unidos sí veía como peligro y la Unión Soviética como en verdad una buena ventaja contra su enemigo. O sea, no es tan simple como matar a un general, o sea, aquí es literal, o sea, ponerte cerca de las puertas traseras del enemigo. A mí se me hace increíble. Pues el Nikita, líder del gobierno soviético, ordenó que el despliegue bélico se realizara de modo discreto, en contra de los deseos del gobernante cubano Fidel Castro, que él quería, que él se quería decir, mira, aquí tengo la Unión Soviética me está apoyando, y la Unión Soviética, así como de, no, no está loco, no, no, no sé de qué habla, no sé de qué habla. ¿Quién había solicitado el despliegue público? Era más por fines de propaganda. Su idealismo quería así como de somos la verga, tenemos una potencia, Estados Unidos no tiene nada contra nosotros, o sea, básicamente era eso. Y como complemento, la Unión Soviética dispuso de la Operación Kama, por lo cual 4 submarinos soviéticos cargados con torpedos nucleares partirían hacia Cuba para instalar una base naval. Esta operación fracasó en sus objetivos cuando las naves soviéticas fueron detectadas por buques estadounidenses. O sea, o sea, aparte de todo lo que les dije, 4 submarinos con misiles nucleares. O sea, aparte de todo lo que les dije. Y pues de ahí iniciamos con ya la dichosa crisis. Y bueno, básicamente esto inicia mientras estaban instalando la Unión Soviética un misil de alcance medio R-6, en Estados Unidos, gracias a un avión U-2, un avión espía U-2, descubre pues este pedo, o sea, descubre qué es lo que está pasando, que está sobrevolando igual ilegalmente sobre Cuba, y así que obtienen la información. Y analistas de la CIA señalaron al presidente de ese entonces, John F. Kennedy, que las estructuras fotografiadas en Cuba parecían corresponder a las instalaciones de misiles tácticos que todavía no están operativas, pero que pronto lo estarían. Así que lo que significó fue que se preocuparon. O sea, prácticamente Estados Unidos dijo, no manches, o sea, dentro de poco va a estar todo esto operando, sí que preocuparnos. Porque nada más hay una separación de 200 kilómetros entre el territorio estadounidense, que es por la península de Florida, y las costas cubanas, que es una distancia que los misiles soviéticos podían pues, prácticamente pasar con facilidad. Así que dejarían sin respuesta a la defensa de Estados Unidos y los sistemas de alerta temprana de batalla. Así que el 22 de octubre del 62, Kennedy se dirigió al público estadounidense con un mensaje televisado de 17 minutos. Ahí habló por primera vez públicamente de establecer una cuarentena y un cerco naval alrededor de la isla de Cuba. Para cumplir esta medida se desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe a partir del 23 de octubre, destinados a ejercer un auténtico bloqueo aeronaval. O sea, de hecho, creo que por ahí en YouTube está ese discurso y de hecho es un discurso que es como muy referenciado de John F. Kennedy porque tiene que ver habla de la libertad y habla de que no tengan miedo y así,
pero sí fue, ahí la gente sí estaba como de mucho miedo, o sea, ahí sí era, o sea, en ese tiempo no había Facebook para hacer memes y quererse burlar y bajar la presión, o sea, ahí no, o sea, ahí se vio un inminente peligro y sobre todo en una época donde prácticamente ser comunista sí era muy mal visto por la gente, o sea, no, el pueblo estadounidense sí veía muy mal el comunismo mucho, durante mucho tiempo, y en especial como en los 50 inicios de los 70 era aún peor, así que era como prácticamente estar en una partida de ajedrez y estar ambos bandos están como momentos clave, o sea, prácticamente a punto de hacer un jaque mate, pero no, se la voltean, o sea, era y la tensión a fondo, ¿no? Así que la Unión Soviética se enteró de lo ocurrido y Nikita dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre señalando lo siguiente. La URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. O sea, dijo, nos están agrediendo, así que no vamos a decirles que se vayan, así que nos la pelan. Pero a las primeras horas de la mañana los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en su desplazamiento hacia Cuba, con el fin de evitar algún conflicto mayor mientras se abrían las posibles negociaciones. Y esto es algo importante, chicos, porque muchas personas ven que una tercera guerra mundial es muy posible. Y mira, estamos hablando de una época en la que era mucho mayor la comparación actualmente. Y aún así había conciencia de lo que implica una guerra. Porque una guerra implica gasto de gente de tu propio país, o sea, porque vas a necesitar mucha gente, entrenarla, o sea, aparte gasto económico muy fuerte para enviarla donde tenga que ir, armas, vehículos, proyectiles, todo, o sea, tiene que ver muchas cosas y acabando una no puedes asegurarte una remuneración económica de ella, o sea, en algunos casos sí, pero siendo dos potencias, pues puede ser hasta una difícil recuperación, o sea, sí no es tan simple y se los digo porque mucha gente piensa que con todo lo que pasa en el mundo, prácticamente en cualquier momento puede estallar una tercera guerra y a lo mejor sí, pero o sea, no es tan simple, o sea, sí tiene que ver mucho, inclusive por mucho que en ese estamos hablando que ellos dos se odiaban y aún así, pese a que la Unión Soviética dijo, no, no vamos a desviarnos, prefirió por lo menos bajar la velocidad, o sea, para que vean que es algo muy complejo, ¿no? Y bueno, de ahí pasamos a la OEA y pues, Latinoamérica misma, porque sí, Latinoamérica sí cumplió su papel muy importante en esta crisis, ¿no? Y ya que al conocerse la instalación de estos misiles soviéticos, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, bajo la presión de Estados Unidos, impuso sanciones al gobierno cubano y determinó el bloqueo naval aquella en una operación que se denominó Cuarentena y que tuvo como objetivo principal impedir la llegada de vía marítima de todo pues los misiles y el material que iba a llegar hacia Cuba, ¿no? Las armadas realizaron una operación combinada en la cual participaron los destructores argentinos Espora y Rosales, llegando el 10 de noviembre a la base naval de Chaguarramas en la isla Trinidad, pasando a formar parte de la flota combinada estadounidense y latinoamericana, la Task Force 137, al mando del contraalmirante D. John A. Tyre. En dicha flota se integraban los destructores venezolanos ARB Nueva Esparta y ARB Zulia, y las fragatas dominicanas Santana y Loperón, y el destructor USS Mulinix. O sea, inclusive hubo apoyo de diferentes países, pero más porque Estados Unidos dijo, necesitan apoyarnos que tanto porque les tuvieran miedo. O sea, no fue tan acto de buena fe. Pero de ahí pasamos al Sábado Negro, que fue ya prácticamente el punto culmine de esta crisis y que fue el de mayor tensión, ¿no? Así que, pues la posición de Estados Unidos que se enfrentaba a la Unión Soviética y pues que había una perspectiva de guerra, o sea, prácticamente podía acercarse una guerra, ya sea con ataque de misiles o atacando a la Unión Soviética o atacando aliados de Estados Unidos, o sea, había más que nada porque obviamente era muy fácil atacar a los aliados de Europa Occidental como Reino Unido, Francia, o sea, había muchas posibilidades, o sea, prácticamente no solamente era que se enfrentaran los buques que estaban en mar cubano, sino que en cualquier parte del mundo se podía iniciar esto, ¿no? Y mientras que los consejeros militares de John F. Kennedy consideraban seriamente el escenario de una guerra nuclear a gran escala para detener a la Unión Soviética, los buques de Estados Unidos continuaban buscando navíos soviéticos en ruta hacia Cuba, ordenando por radio y comunicaciones navales su desvío en caso de hallarlos. Pero ninguno de ambos bandos se quería atrever a lanzar la fuerza bruta. O sea, sí tenían miedo de iniciar algo. O sea, no era algo tan simple. Por mucho odio, no piensas las cosas. O sea, y también por el temor a repercusiones en otras partes del mundo, una respuesta igual militar hacia Europa o un ataque a Alemania, Alemania occidental. O sea, había muchas cosas en juego.
Así que el 26 de octubre el gobierno soviético envió a Washington DC un mensaje personal de Nikita a Kennedy. Para llegar a un acuerdo, los buques soviéticos se retirarían si el gobierno de Estados Unidos lanzaba una declaración pública renunciando a derrocar al régimen de Fidel Castro. O sea, prácticamente vas a decir, ya no vamos a querer derrotar a Cuba. Y ofreciendo no patrocinar ningún ataque bélico con este fin. El propio día 26 de octubre, Castro, desde La Habana, escribe un mensaje y solicita a Nikita que en caso de una invasión de Estados Unidos, la URSS lanza un golpe nuclear contra los Estados Unidos con el coste de desaparecer Cuba de ser necesario. O sea, porque sí, un ataque nuclear puede destruir no solamente Estados Unidos, sino de ser caso, por ejemplo, México, Canadá o Cuba. y, y le valía verga, o sea, prácticamente no me importa que destruyan a Cuba, hagan represalias contra Estados Unidos si es necesario. O sea, Latinoamérica siendo Latinoamérica. El sábado 27 de octubre, la defensa antiaérea soviética, que estaba estacionada en suelo cubano, activó por primera vez su sistema de radares y bajo la presión del gobierno de Cuba, un grupo de antiaéreo de la agrupación de tropas soviéticas, bajo el mando del mayor Iván Mironovich Guerchinov, decide derribar un avión espía estadounidense tipo U-2 por un misil tira-aire, cuando espiaba el oriente de la isla de Cuba, aumentando aún más la tensión, pero en la mañana, o sea, prácticamente estaban, o sea, sí, ya les dijeron, derribaron 1-2, ya mamaste. Pero en la mañana del mismo día 27 de octubre, en Cuba, aumentaron, Nikita propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares, preocupado por la posibilidad de una acción unilateral cubana, y así expresar en la carta de respuesta el 28 de octubre en Cuba, a cambio de una garantía formal y pública que Estados Unidos no realizará ni apoyará una invasión al territorio. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Lo que no pones tus misiles en Cuba y yo a cambio digo que no voy a apoyar nada en contra del gobierno cubano, ni voy a invadir Cuba y yo quito mis misiles que están en Turquía. O sea, prácticamente empezó un acuerdito un poco más ameno, ¿no? Además, la propuesta soviética establecía que los Estados Unidos también deberían ejecutar el desmantelamiento de los misiles nucleares Júpiter de Turquía. Y también se pediría el retiro de los misiles balísticos de alcance medio PGM-19 Júpiter que se encontraban en el sur de Italia, porque pues obviamente también de algún modo terminó siendo parte de el bloque capitalista Italia, ¿no? Y los diplomáticos soviéticos y estadounidenses realizaron urgentes y continuas negociaciones secretas en Washington y en Moscú, transmitiendo las propuestas del uno del otro y pues viendo qué aceptaban y qué no, ya saben, cualquier negociación. No obstante, en las negociaciones secretas estuvo excluido Fidel Castro, en tanto el gobierno soviético se negó a realizar consultas sobre el tema con el régimen de La Habana. De hecho, el 26 de octubre el gobierno cubano había pedido a Nikita no ceder ante Kennedy. O sea, prácticamente dijeron, no cedas, tú sigue la lucha chingona, ¿no? Pues él pensaba que la invasión de Estados Unidos hacia Cuba era inminente. Las tropas soviéticas estacionadas en Cuba recibieron órdenes de mantenerse en sus puestos hasta recibir nuevas órdenes desde Moscú, manteniendo bajo su exclusiva custodia todo el arsenal nuclear. Tras las negociaciones secretas de Kennedy y su gabinete, aceptaron la oferta soviética en la madrugada del domingo 28 de octubre, a espaldas de Fidel Castro, quien reprochó pública y en correspondencia a Nikita los días 28, 30 y 31 de octubre. Este acuerdo se conoció más tarde ya que Kennedy lo aceptó con la condición de no invadir Cuba ni apoyar ningún grupo de invasión cubana, ¿no? El desmantelamiento del misil balístico de alcance medio PGM-19 Júpiter de Turquía no fue hecho público hasta que se llevó a cabo 6 meses después. O sea, no dijeron vamos a desmantelarlos, sino hasta que se desmantelaron. Dijeron, por cierto, los desmantelamos por si tenían la duda. Y en los primeros días de noviembre, el espionaje aéreo estadounidense mostró que buques soviéticos cargaban el armamento nuclear desplegado hasta entonces en Cuba, acreditando el cumplimiento de acuerdo el 28 de octubre. El 20 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales alrededor de La Habana, informando al régimen de Castro que la presencia militar soviética continuaría en Cuba, pero solo dotada de armas convencionales, retirando a la Unión Soviética todo su armamento nuclear y los misiles balísticos de alcance medio, a pesar de las renovadas solicitudes del gobierno de Fidel para que se quedaran ahí. O sea, Fidel quería no que se queden ahí, pero la Unión Soviética dijo, no, ni madres, ya llegamos a un acuerdo, no se puede. Por lo que así fue el fin de la crisis. De esta forma pudo terminar la crisis sin dar muestra de debilidad ni de derrota por ninguna de ambas potencias. O sea, de un lado,
Creo que ambas potencias, de hecho, hicieron bien en un acuerdo de paz. O sea, no, pese a que era una parte de mucha tensión, lograron mantener las cosas bien, ¿no? O sea, no pasó nada malo. Tan malo, por lo menos. Tanto Washington como Moscú no quiso ni imaginar por mucho lo que podría llegar a pasar, o sea, porque si era, o sea, era una época muy distinta, no había acuerdos en contra de las armas nucleares, o sea, era algo muy duro. Y pues de hecho ahí pasaron a hacer pues enfrentamientos a menor escala, en este caso la guerra de Corea, que fue años antes, o Vietnam, ¿no? Que iba a suceder unos años después. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo la presión sobre el régimen cubano por considerarlo un motivo de inestabilidad en la zona. Y es algo normal, de hecho Cuba estuvo durante mucho tiempo en países que fomentaban el terrorismo, hasta si no mal recuerdo 2016 en la administración de Obama, ¿no? Y pues obviamente no todo esto sería sin sus consecuencias, porque toda acción lleva una reacción. Y pues fueron varias. En ese momento se creó el llamado teléfono rojo, que es una línea que conectaba a la Casa Blanca, que es así se le denomina al gobierno americano, con el Kremlin, denominado del gobierno de la Unión Soviética, para poder para evitar las demoras de alguna resolución política diplomática, ¿no? O sea, es un telefonito rojito y pues ambos desde la niña empezaban ahí a platicar, ¿no? ¿Qué se podía hacer en caso de algún roce, ¿no? El 29 de octubre, Nikita envió a Fidel Castro un informe comunicando los términos del acuerdo de los soviéticos y los Estados Unidos, y ya había concluido sobre todas sus operaciones sobre Cuba. La conferencia de Helsinki del 73 a 75 fue muy importante para la posterior distensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Otra de las consecuencias de esta guerra fue el derribo solamente del avión U-2, o sea, prácticamente de ahí en fuera de esa baja, que nada más fue un piloto y el avión, no hubo mucho, o sea, no hubo algo que fuera peor, ¿no? También produjo el aumento de conflictos políticos e ideológicos que ya había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pese a que habían llegado a un acuerdo de paz, o sea, todavía seguían como latentes porque, o sea, prácticamente los amenazaron en un principio, o sea, no, o sea, no, las cosas todavía no siguieron para mucho bien y lo veremos en muchos capítulos a lo largo de este podcast. Y, de hecho, un artículo escrito durante esos días no sé, que fue escrito antes de su muerte, que se publicó después de su muerte, Ernesto Che Guevara opinó alabando la actitud del régimen cubano y cuestionando a los gobernantes soviéticos durante la crisis. Y más o menos va así. Es el ejemplo escalofriante de un pueblo que está dispuesto a inmolarse atómicamente para que sus cenizas sirvan de cimiento a sociedades nuevas. Y que cuando se hace, sin consultarlo, un pacto por lo cual se retiran los cohetes atómicos. No suspira alivio, no da gracias por la tregua, salta a la palestra para dar voz a su propia y única posición combatiente propia y única. Y más lejos, su decisión de lucha, aunque fuera solo. Prácticamente eso fue lo que dijo Ernesto Che Guevara. Y como dato curioso, prácticamente los gobernantes de ambas potencias, Kennedy y Nikita, sufrieron destinos un poco peculiares después de la crisis. Por un lado, Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre del 63 y Nikita fue apartado de su cargo por el Politburó, que es era un comité comunista durante toda esa época de la Unión Soviética, el 14 de octubre del 64. O sea, no tuvieron buenos finales estos gobernantes, más Kennedy, pobrecito, pero pues que fue lo que pasó, ¿no? Y esto fue básicamente lo que sucedió en la crisis de los misiles en Cuba. Prácticamente fue un momento de tensión, fue un momento de peligro, o sea, había muchas cosas de por medio, o sea, prácticamente era un momento muy feo de la historia, o sea, y es un momento que de hecho hay películas que hacen mención de ello, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la peli, pero tiene que ver con una partida de ajedrez entre Estados Unidos y la Unión Soviética que va al mismo tiempo que la misma crisis, o sea, fueron tiempos muy turbios y de por sí ahorita son tiempos feos, antes lo eran y posiblemente mucho más. O sea, así que cuando pienses que se puede desatar una tercera guerra mundial, recuerda que estuvimos casi al borde de que pasara, inclusive con armamento nuclear. Así que para que tengan en cuenta, ¿no? Y pues vean que no es cosa nueva, no es cosa nueva, no es algo que se viva actualmente, es algo que se ha vivido antes. Esto es desde el 62, inclusive hay cosas desde mucho antes de esto, o sea, y las vamos a comentar obviamente en próximos episodios. Pero hasta aquí llega este episodio. Neta, muchas gracias por escuchar este capítulo de la historia y regresar en el tiempo por unos minutos. Neta, se los agradezco mucho y agradezco mucho el apoyo que le den a este proyecto, porque neta, a mí me encanta la historia, me encanta.
siento yo que se puede aprender mucho de ella. Lástima que si aprendemos de ella, lo poco que hemos llegado a aprender son cosas erróneas, no aprendemos lo que tenemos que aprender, o sea, es muy curioso, pero espero que ustedes se interesen por este tema, porque he escuchado que a muchos no les gusta porque algún profesor en su escuela no le gustaba cómo la daba, o porque no se les hace interesante, pero espero que neta esto cambie su perspectiva poco a poco y vean todo lo que hemos llevado como civilización en general, así de la humanidad, durante toda la vida, o sea, desde muchos años, mucho tiempo, y neta, que sea una reflexión cada capítulo, ¿no? Y bueno, espero que al final del día se terminen, ya saben, suscribiendo o siguiendo al podcast en Spotify. También si les gustó mucho, insisten en YouTube, no olviden darle like y por supuesto compartirlo con sus personas cercanas para que pues lleguemos a muchas más personas. Y también si están en Spotify, lo mismo, compártanlo. Y si les gustó mucho, pues pónganlo en sus favoritos, ¿no? Y pues yo fui Luis Flores, mis pequeños viajeros del tiempo. Y pues nos veremos dentro de otras 2 semanitas para pues regresar a un capítulo más de la historia en un podcast para la historia.